Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Se hace camino al andar, temas de liderazgo, temas que a todos nos interesan. Hoy estamos hablando precisamente de un tema que yo creo que es el talón de Aquiles el principal punto que falla y que genera múltiples conflictos que se presentan en la sociedad, y que es la cuestión de la comunicación. La comunicación no verbal, la comunicación no violenta brilla por su ausencia, porque generalmente nos estamos enfrentando. Hemos visto ya 3 niveles de comunicación: la comunicación interpersonal, la comunicación de grupo y la comunicación de masa. Evidentemente, la comunicación interpersonal es la más efectiva, la que mejores resultados da, porque en ella, bueno, pues estamos entre el emisor y el receptor intercambiando papeles en la retroalimentación que se tiene, y obviamente esto nos lleva a tener una comunicación, o debería ser así, una comunicación eficaz, ¿no? El problema es que los enlaces entre este tipo de comunicaciones no se dan. Sí, efectivamente cada día se van perdiendo, amigo. Incluso, bueno, tú hoy te das cuenta que gracias a todos estos elementos de la comunicación, como son los celulares, las tabletas, las máquinas portátiles, bueno, pues creo que en este sentido, bueno, vamos incluso perdiendo esta oportunidad de comunicación interpersonal, porque, bueno, pues ya todo se vuelve escrito, todo se vuelve incluso en audio. Entonces, bueno, tenemos como pérdida. No tenemos como esa oportunidad de intercambiar ideas e incluso ya las ideas son lo más sintéticas posibles, amigo, porque, bueno, decimos, ¿no? Como incluso hemos visto entre familias cómo pues ya nada están todo el tiempo en el celular, ¿no? Cómo llegas a algún restaurante. Tú nos comentabas, si no me mal recuerdo, en alguna ocasión cómo veías, ¿no? Como una familia que llegaba pues a comer a un restaurante, pues todo el mundo estaba como en lo suyo, como viendo ahí, revisando sus tabletas, sus celulares, y entonces, bueno, pues es difícil cómo pues vamos perdiendo esa oportunidad de expresión. Y bueno, lo que se refiere a la comunicación de masa, nos dice este autor que esta comunicación ha sido precisamente conceptualizada con la aparición de estas nociones de una organización de masa. Y dice que, bueno, tiene 4 elementos específicos, que son la estandarización, el fordismo, el taylorismo y la publicidad. Y es que aquí en este punto vamos a hablar de los medios de comunicación. Los medios de comunicación de masa, porque forman parte de ella la radiodifusión, la televisión. Y es que la ausencia de respuesta las convierte en un instrumento ideal de propaganda. Es decir, la aparición del Internet hizo una retroacción posible. ¿Por qué, amigo? Nos referimos en el caso de, incluso hasta en los noticieros, amigo, porque cuando no tienes esa oportunidad de réplica o cuando no tienes esa retroalimentación, bueno, te desplayas y a veces crees que, bueno, pues lo que estás diciendo tiene algún tipo de fundamento porque, bueno, es una expresión individual, subjetiva, pero bueno, no quiere decir pues que en muchas ocasiones tenga un sostenimiento, ¿no? Que no tenga un fundamento, porque incluso a veces se nos va, pues tenemos tantas ganas de comunicar o queremos, como tú dices, pues comunicar algo con cierta tendencia, que bueno, pues hoy en día creo que son los medios de comunicación idóneos para transversar pues toda la información. Sí, fíjate, yo la vez pasada escuchaba una poesía, creo que ya la comentamos, sí. De una niña oaxaqueña. Le escribió su papá, que es profesor, y bueno, habla acerca de que con Peña Nieto todo fue mal, ¿no? Y ya alude a muchas situaciones que han pasado en estos 40 y tantos días de gobierno del presidente López Obrador, y realmente empezaron todos los comentarios de que ya empezó el adoctrinamiento, que ya y cabría preguntar, y entonces esa difusión de la ideología de género que pretenden en las escuelas, ¿no es adoctrinamiento? Toda esa cuestión donde te enseñan en aras de una educación fundamentada en competencia, ¿no es adoctrinamiento?
Estamos viviendo en una época donde hacen falta algunas características de la comunicación. Este autor, García, cuando refiere a los lenguajes de la comunicación no violenta, nos menciona, por ejemplo, en primer término, la asertividad. Y la asertividad, dice él, es la conciencia y la afirmación de los propios límites que tenemos en la comunicación, porque todos tenemos el derecho de expresar nuestras ideas, siempre y cuando conozcamos o tengamos conciencia del límite que tiene ese derecho de expresión en los derechos de la otra persona. Y bueno, pues esa asertividad pues realmente brilla por su ausencia, ¿no? Porque lo que no te conviene es adoctrinamiento, lo que no está bien, si hay una alianza para sacar el consenso de algo, está mal, y entonces todos empiezan a opinar. Fíjate que alguna vez escuchaba que cuando hay el partido de fútbol de la selección o de tu equipo favorito, pero pongámoslo en el términos de la selección, todos los aficionados al fútbol se convierten en directores técnicos. Porque todos opinan, ¿no? Ay, es que debió haber hecho este cambio, es que... Pues fíjate, amigo, que en las cuestiones de orden político y hasta jurídico, y a veces tú das una opinión y no te creen, todos se convierten en expertos parlamentarios, todos se convierten en expertos jurídicos, todos se convierten en expertos del tema que se esté abordando, y realmente a veces no lo somos, ¿sí? Y a veces agredimos. Hoy, por ejemplo, se ha dado mucho en las redes sociales, la chairada, los chairos, y se refieren a los chairos como la gente que no estudia, los mugrosos, los que tienen muchas carencias, y realmente es una forma de no respetar los derechos de los demás, porque deberíamos en una verdadera democracia estar respetando, o sea, los que se creen como ahora uno les dicen los fifís, no deberían estar peleados con los chairos, porque no existen tales categorías. Existe una cuestión donde tú quieres participar, y si quieres participar con un grupo, una corriente política, que deberían desaparecer cuando llegan a la función pública, o sea, no debería haber colores en la función pública, y sin embargo parece que los hay, es por esa falta de asertividad. A veces no conocemos cuál es la conciencia y la afirmación de nuestros límites. Fíjate que subió una legisladora con su hijo, y el otro dijo que está rebasando los derechos maternales, y se ofendieron, dicen que la estaban ofendiendo, pero sabes, yo lo hubiera permitido. He de reconocer que como catedrático, como docente, cuando una alumna llega con su hijo y me pide permiso para entrar con él, yo se lo concedo, ¿sí? Pero porque entiendo que tal vez no tenga con quién dejarlo, no tiene para pagar obviamente una niñera o una institución que lo cuide, o está de descanso en la institución que lo cuida. Sin embargo, y hubiera defendido el derecho de esta legisladora a subir con su hijo. Pero ¿sabes cuál es su argumento, amigo? Que su salario no le alcanza para pagar una guardería. Es tener poca vergüenza, ¿no? Porque realmente, o sea, ganan un salario de privilegio aun cuando sea menor al que tenían antes. Es un salario de privilegio, y que diga que no le alcanza para la guardería es desastroso. Entonces, la asertividad precisamente consiste en eso, en conocer, tener conciencia de tus propios límites al comunicar. O sea, que sí puedes comunicar, tienes libertad de expresión, pero esa libertad no implica que invadas el derecho de los demás. Correcto, y bueno, este autor dice que subjetivamente la asertividad puede y debe de ser considerada como un arte, amigo. Porque, bueno, pues cuando se tiene pues un mensaje que es difícil de expresar, hay que hacerlo sin pasividad, pero sobre todo sin agresividad. Es que tenemos que buscar justo este punto medio en donde tendremos que pues comunicar con ambas, ¿no? Y es que mucha gente, amigo, va a reaccionar con una subasertividad, o bien al contrario, con mucha agresividad, porque cuando son contrariados, no, decimos tantas cosas tan a menudo que se nos olvida la asertividad. Y es que la asertividad es una garantía de éxito social. Eso no está en tela de juicio, amigo,
porque, bueno, quiere decir que pues aquí todo el tiempo, que toda la gente, bueno, tenemos ciertos derechos y que no tenemos ninguna posibilidad de transgredir esos derechos. Tenemos que ser muy respetuosos con los demás. Y en ciertos casos, incluso hay excepciones en donde una buena estrategia será callarse, será parar. Porque, bueno, en muchas ocasiones no estamos como preparados para contestar de manera asertiva. Entonces, fíjate, tú comentabas esta cuestión de pues dar clase, ¿no? Y cómo un buen maestro pues es aquel que se permite incluso tener pues algunas apreciaciones de sus alumnos, porque, bueno, pues no es que seas perfecto o bueno, yo creo que el buen maestro no pretende ser perfecto. Se trata como de escuchar incluso todas las inquietudes, porque hay muchos maestros que no permiten esa cuestión, ¿no? O sea, dan su clase y tal y cual lo exigen incluso en su examen, ¿no? Entonces, estamos ahí hablando de que no existe este tipo de asertividad, pues, que nos comenta este autor. Sí, y fíjate que señala este autor que en caso de haber esta asertividad, se formaría un círculo virtuoso, porque habría una comprensión mutua entre el emisor y el receptor. Y esto es lo que nos hace falta, ¿verdad? Porque no existe precisamente ese círculo virtuoso, cada quien se agrede y lo podemos ver aún más hoy con esta polarización que vive la sociedad. Y bueno, pues vamos a ir a nuestra siguiente pausa, ya estamos a punto de culminar, es nuestra tercera pausa. ¿Quieres recordar las redes sociales? Con todo el gusto, amigo. En Facebook nos localiza como Radio Cleo. Consulte nuestra página cleo.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentra como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. 22 26 62 49 46, nuestra línea en cabina, para que nos hable, nos mensajee, retroalimente este programa. Estamos haciendo Camino al Andar. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleo, tu punto de encuentro.